Muy buenos días. Un gusto grandísimo estar acá con ustedes, acompañándolo en esta jornada tan interesante. Mil gracias a la Konrad Lorenz, especialmente a Pilar por la invitación, por habernos considerado y por habernos tenido acá como parte de este panel que vamos a ayudarlos a que generemos esas transformaciones dentro de nuestros equipos humanos. Me tocó un reto interesante, ¿no? 12 del día. Entonces espero que sea suficientemente activa y atractiva la conferencia para tenerlos interesados y que el bostezo no le gane el hambre no le gane a mi presentación. Entonces espero hacerlo rápidamente y muy efectivo para que de verdad le podamos sacar trabajo, porque es un tema realmente apasionante, realmente interesante, y que de alguna manera históricamente se ha visto un poquito por debajeado, ¿no? Como que se ha mirado simplemente como una de esas cosas que toca hacer, que se da por lógica, que se da por, pues, digamos que como un dado dentro de las organizaciones, pero que realmente no se le ha dado la trascendencia y la profundidad que se debe tener. Últimamente un poquito más, gracias a que se ha empezado a generar ahí como con esa exposición en medios donde uno ve a compañías como YouTube, como Google, como Apple, que entonces hacen cosas súper espectaculares y entonces uno ve la gente con las camisetas y con los equipos nuevos y con las sesiones de integración que hacen y todo eso, y entonces pues se volvió una cosa como cool. Se volvió una cosa como chévere, como de moda, y entonces ahora se le ha dado un poco más de auge al tema del onboarding. Y por eso es que nos pareció interesante. Yo hago parte de una empresa que se llama Grupo Spira. Spira lleva 18 años en el mercado y estamos en el área de entrenamiento y capacitación, donde generamos hábitos productivos, y parte de todo nuestro ejercicio ha sido hacerle entender a nuestros clientes, a nuestros aliados, que uno no puede generar hábitos productivos cuando uno llega y tiene la disculpa de tener personas y echarlas al agua. Porque el paradigma era ese, ¿no? Uno ¿cómo aprende a nadar? Nadando. Entonces, pues nada, hay que coger a las personas y ponerlas a trabajar, y hay que hacerlo rápidamente, tenemos que volverlos productivos rápidamente. Y entonces pues toca ponerlos en su función y hacer las cosas, pero es ya, llenar el hueco y que produzca solito. Pero nos hemos dado cuenta y hemos tratado de cambiar a las personas con las que trabajamos a pensar cómo hacemos nosotros mucho más activamente para, como empresas, como corporaciones, darle las herramientas a esas personas para que tengan la productividad, para que tengan las herramientas para ser productivos y desempeñarse de una buena manera, y que no necesiten ahogarse, ¿no? Porque los dejamos ahogar muchas veces, y eso es lo que termina pasando, ¿no? Hacemos esos procesos de inducción, por chequear, por hacer un check dentro de un proceso, dentro de una certificación, que hay calidad, hay que hacer inducción. Entonces hacemos inducción para que tenga 3 chulos, ¿no? Y con los 3 chulos quedamos contentos, y después que se muera solito o que sobreviva, si es muy bueno. Y entonces ahí es donde empezamos a exigir a Javier, ¿no? Por acá me cayó perfecto la consecución de las charlas, porque ponemos a Manpower a conseguir el mejor talento, ¿no? Llega Manpower, tiene el mejor talento, es un talento que no tiene conexión con la organización, y llega, nosotros lo queremos poner a producir de una vez, lo echamos al agua, que produzca, y de pronto el talento que se esforzó Javier tanto en conseguirnos queda desaprovechado, y entonces se nos va a los 2 meses, al mes, a los 2 días o al año, con las implicaciones que eso tiene tan grandes para la organización. Entonces ese es como un poquito el foco de mi presentación, darles a ustedes una opción que no sale como mis antecesores, que tienen la oportunidad de haber tenido todo un estudio universitario con el profesor Balch, que tenía sus algoritmos y sus logaritmos que le ayudan a tener unas conclusiones, o Manpower, que tiene sus white papers. Nosotros tenemos 18 años de experiencia ayudándole a empresas a que haga un poquito mejor ese ejercicio de traer a las personas a bordo, de conectar a las personas con la organización para que pueda ser más productivo y que duren más. Y eso puede sonar raro en época digital, ¿no? Porque entonces, no, digital, listo, todo está, es aprender un botoncito y quedó la cosa
fácil, entonces los procesos son digitales, entonces listo, ya, ¿para qué le hacemos inducción? ¿Para qué le hacemos onboarding? Al contrario, como vimos en la charla de Javier, lo que se trata ahorita es ayudarle a las personas a que construyan talento, ¿no? A que ese talento de verdad se pueda construir dentro de la organización para poder engancharlo rápidamente, para garantizar que esa naturaleza volátil de las personas de ahora dure un poquito más, lo podamos aprovechar más, aunque suene medio feo, pero pues aprovechemos ese talento realmente que le costó tanto trabajo a Javier llevarlos a las organizaciones y que podamos dar resultados realmente con esas personas y que podamos desarrollar rápidamente esos hábitos productivos. Esa es mi charla, onboardings estratégicos y efectivos desde una experiencia de 18 años que básicamente les quiero dejar 3 cosas que se deberían hacer para que este proceso fuera realmente estratégico. No es una receta de cocina. Uno se mete a internet y pone onboardings y le dicen los 10 tips para hacer el onboarding perfecto. De una vez eso no existe, ¿no? Eso no existe. Un onboarding muy bueno es aquel que de verdad llega, entiende el propósito de una organización, entiende su estrategia, entiende sus procesos y hace algo para que esa persona encaje rápidamente dentro de esa realidad y le da las herramientas para poder ser efectivo y tener los hábitos para poder ser efectivo rápidamente. Ese es, y quiero dejarles esos 3 puntos al final de la charla, ese es mi objetivo. Diciendo eso, voy a arrancar con un video que dentro de esos buenos hábitos que existen hoy en día para poder compaginar con las nuevas generaciones, yo tengo la buena práctica de generar algo de conexión. Tengo un hijo de 13 años, de esos centennials, pero mal, grave, de esos que son dificilísimos hablarle a ese centennial. Entonces he encontrado una buena forma de comunicación con él y es ver un ratico de videos al día, Él me sorprende con unas cosas increíbles y parte de lo que me ha sorprendido es con este video. Este lleva dando vueltas en redes hace tiempo, seguramente lo han visto, pero quiero utilizarlo para hablar de onboardings. People are awesome, traduce la gente es increíble, ¿no? Y evidentemente sí, hay gente absolutamente increíble. Yo creo que ese sería como el sueño dorado de cualquier reclutador, de cualquier gerente, pues, de cualquier dueño de empresa o líder, ya que no tenemos cargos. Y evidentemente sí, pues personas que hagan cosas increíbles, pero cuando yo veía esto y estaba viéndolo con mi hijo, llega y me dice mi hijo, oye, pero mira esto, y así es todo el mundo. Imagínense el reto y la dificultad de tener esa vara, ¿no? De personas que son así, que tienen que ser así para ser buenas en algo, para que les digan que usted es oso.
Entonces, pues desde ahí creo que es perfecto para poder generar este diálogo, porque cuando ustedes ven gente así, pues empiezan a generar dudas, ¿no? ¿Será que eso sí es lo que necesita el negocio? Personas perfectas, personas que son, que ya están listas y que están listas para salir a hacer las cosas, probablemente sí, pero haciendo preguntas más específicas, ¿será que sí es eso lo que se necesita desde optimización del ingreso? El amigo de los tacos. Imagínense cuánto ha botado para hacer esos tacos así de rápido. Imagínense el desperdicio que genera. Imagínense la cantidad de órdenes equivocadas que puede llegar a tener en ese ejercicio de hacerlo muy rápido, muy rápido. ¿Será que eso sí es lo mejor desde optimización del ingreso? ¿Quién sabe? ¿Será que eso sí será lo mejor desde seguridad y salud en el trabajo? Sin pensar en las espaldas, imagínense el riesgo de las manos, de los pies, de todo. Imagínense ese susto. ¿Será que eso sí es lo que estamos buscando para seguridad y salud del trabajo? ¿Será que esto sí es desde aseguramiento de la calidad? ¿Se acuerdan los sobres? ¿Cuántos sobres equivocados habrá metido? Estoy seguro que más de uno. ¿Será que sí es de cuidado de los activos? El rompezón de platos que ha debido haber para llegar a haber hecho eso. ¿Será que sí es de control desde el desperdicio? Imagínense cuánta patilla o cuántas sandías se ha desperdiciado ahí con este señor cortando así de rápido y eficientemente, porque si eficiente seguro que sí es. ¿Será desde seguridad y salud en el trabajo, que sí es lo que esperamos? ¿Será desde aseguramiento del ingreso? ¿Cuánto habrá contado mal? ¿Será esto desde control de riesgo? ¿Se acuerdan o no? Tipo, pues sí, súper eficiente. Metió de una vez 100 carros al supermercado. Pero ¿qué pasa con los clientes que estaban por ahí? ¿Qué pasa con él mismo, con su seguridad al hacerlo? ¿Será que sí eso es lo que queremos? O desde Customer Experience, ¿cómo se sentirían ustedes subidos ahí y que el motor es un ser humano que le está dando impulso a la cosa? Yo no sé. ¿Será que eso sí es lo que necesita el negocio? ¿Superhumanos? Yo creo que no, sinceramente. Creamos que necesariamente tenemos que tener personas con talentos, como lo exponía Javier ahorita, evidentemente. Pero el talento lo puede tener cualquiera. Lo que necesitamos son organizaciones que están dispuestas a metérseles a las personas, que las personas no tengan que esperar que sean las super colaboradores del principio, sino empresas que están listas a construirlos, a aprovechar ese talento y ponerlo al servicio de la organización. Y desde ahí facilitar que de verdad esos colaboradores tengan y que generen hábitos productivos, hábitos que desde ese talento puedan ser aprovechados por la organización y que sean efectivamente llevados a que se potencialice ese talento que tiene la persona para poderlo poner en un factor productivo como tal. ¿Qué pasa cuando no pasa eso? Cifras increíbles que estamos viendo, que nos encontramos acá en investigaciones de Gallup, donde dice que el 20% de los nuevos empleados se retiran durante los 45 primeros días. Imagínense ese esfuerzo de Javier en Manpower haciendo la selección del personal perfecto, porque eso le pedimos, ¿cierto? Y incluso no Javier, sino a todas las áreas de gestión humana y de selección. Personal perfecto. Le dedicamos un montón de esfuerzos, dinero, expectativas sobre todo, ¿no? Para que llegue una persona y se me vaya a los 45 días. O esas personas que 33% de las personas están buscando un nuevo trabajo en los primeros 6 meses. En los 6 meses, a duras penas, está llegando a la curva mínima de productividad de una persona. Para que se me esté yendo, grave, ¿no? 23% abandona la nueva empresa antes de completar un año y 50% de los empleados senior no completan los 18 meses. Esa es una nueva tendencia que hay y esas son las cifras de Gallup del 2017. Yo las vi y me pareció preocupantísimo, pero la pregunta no es ¿eso es una realidad o no? Seguramente sí, lo dicen los investigadores, los científicos, Gallup es súper serio en eso. Si la pregunta es ¿por qué pasa? ¿Por qué está pasando esto? Y le podemos echar la culpa a los millennials. Facilísimo, ¿no? Los millennials, esos son inestables. Esos no saben lo que quieren. Ellos quieren experiencias, etcétera, etcétera. Y definitivamente no. Y eso es lo bonito del tema de onboardings, que el onboarding no tengo que hacerles una exposición de millennials, ni centennials, ni generación X, sino el onboarding le llega a cualquier persona, porque es esa forma, como yo les decía, de poder aprovechar esos talentos para ponerlos al servicio de la organización y que la organización los pueda aprovechar más rápidamente. Entonces eso le sirve para cualquiera y aún más ahora
teniendo millennials y centennials que quieren, que no saben bien qué es lo que quieren tener experiencias, que quieren viajar, que se quieren ir por el mundo, que quieren mochilear, por ahí como decían, etcétera, etcétera. Entonces pues tenemos que hacer algo para poder aprovechar ese talento más rápido y hacer algo también para que se queden más. Y se ha demostrado que una buena forma es con los onboardings. ¿Por qué pasa esos índices y esos indicadores de falta de enganche, de falta de sentido de pertenencia, engagement, que se llama por ahí en términos de moda ahora? Básicamente por una razón, y es que normalmente cuando no hay un buen proceso de ajuste de la persona a la organización, pasa este fenómeno. No sé si lo alcanzan a ver bien ahí, pero voy a hacer un poquito de explicación de la gráfica. Cuando arrancamos en una organización, ¿cómo arrancamos? Arrancamos de cero, ¿cierto? Por más de que traigamos un montón de experiencia, nos consiguieron con la mejor experiencia, con todo el conocimiento del mundo, ¿cierto? Pero en esa empresa a la que llegamos nueva, llegamos en ceros. Nosotros no tenemos buenas formas para tener un buen desempeño desde el principio. Y entonces por eso nuestro desempeño arranca aquí, arranca bajito. ¿Sí o no? Así somos todos los seres humanos, arrancamos bajitos. Y a medida que vamos teniendo la experiencia, a medida que va pasando el tiempo, nuestro desempeño va subiendo gradualmente hasta cuando ya estamos en un periodo estable. Y por el otro lado, cuando entramos a una empresa, ¿cómo está nuestra intención y nuestra actitud? Está por allá arriba, ¿no? Dicen que escoba nueva barre bien. Y barre bien es porque está nueva, tiene las cerditas completas, el mango está firme, etcétera, etcétera. Y así entramos todos a las organizaciones, entramos con mucha energía, con ganas, con voluntad, con actitud, con intención. ¿Qué pasa? Que en la medida que va pasando el tiempo, la tendencia normal es que esa actitud, ese interés vaya bajando, monotonía, tareas repetitivas, expectativas no cumplidas, etcétera, etcétera, sobreexigencia, maltratos, mil cosas que pasan en las organizaciones. El efecto es que cuando esta curva de intención o actitud se cruza con la de desempeño, el fenómeno que vemos que pasa es este. El desempeño se empieza a estancar. Y se empieza a estancar si nos va bien, ¿no? Porque normalmente, ¿qué es lo que termina pasando? Incluso que termina decreciendo el desempeño, porque son personas que no están desmotivadas, que no quieren hacer las cosas, que de alguna u otra manera no encuentran una respuesta desde su organización para que puedan otra vez tomar esa motivación y volver a arrancar, básicamente porque no se dan las condiciones para que eso pase. ¿Qué debería pasar? Debería pasar que la gráfica de un ser humano fuera así, que nosotros arrancáramos con nuestras condiciones de ser humano normal dentro de una empresa donde nuestro desempeño no es el mejor, pero nuestra actitud sí es el mejor, y que de alguna manera desde el principio las organizaciones nos acogieran de una manera en la que nos den la posibilidad de que esas dos curvas vayan paralelas todo el tiempo, ¿no? Y que esa actitud tan buena que yo traía desde el principio se mantenga para que no se cruce con mi curva de desempeño y de esa manera mi desempeño sigue subiendo, o de alguna manera pues se pueda llegar a estancar un poquito, pero que no caiga en picada como termina pasando. Y ahí es donde empiezan a ver esos fenómenos de disengagement, de falta de sentido de pertenencia, de falta de productividad, y ahí es donde se dan las salidas voluntarias o incluso los despidos. Y en ese sentido es donde tenemos que empezar a trabajar las organizaciones para asegurar que eso pase y que no sea un ejercicio solamente de las personas, porque ahí está también, ¿no? Tecnologías ágiles. Nosotros queremos que las personas sean todo lo que puedan hacer, pero que se lo sean ya, ¿no? Y eso es como la mala interpretación de la tecnología ágil. Tenemos que ser organizaciones ágiles, entonces las organizaciones ágiles son digitales, entonces la persona digital puede hacer las cosas por sí mismo, y entonces pues si se puede hacer las cosas por sí mismo, tiene que poderse entrenar y poderse capacitar por sí mismo, pero eso no funciona así, porque cuando nosotros lo hacemos por nosotros mismos, nosotros aprendemos lo que nosotros queremos, no lo que necesitan realmente las organizaciones. En ese sentido, pues la organización tiene que tomar esa responsabilidad y tiene que llevar la persona desde el día uno, entendiendo que probablemente esos costos de hacer un buen onboarding efectivo, pues sí, tiene costo, pero probablemente también ese costo va a ser menor al tener que estar buscando nuevas personas todo el tiempo. ¿Estamos de acuerdo? Y esa es la razón de por qué hacer un buen onboarding. ¿Qué debería pasar? Que evidentemente trabajáramos a las personas desde el principio para que su contribución fuera buena, para que su contribución llevara a las personas en un camino claro
a donde, pues sí, empiezan las personas desde una contribución muy funcional, esto no lo digo yo, lo dicen mis amigos de Innovations, donde después pueda contribuir de una manera eficiente, que ya no necesite una persona para contribuir, que después pueda contribuir a través de otros y que le ayude a otras personas a lograr sus objetivos, para que últimamente, y ya digamos que al final de una buena carrera y un buen desempeño, pueda llegar a influir también estratégicamente en la organización. Obviamente subiendo los niveles de contribución, de complejidad, de perspectiva, de influencia y de impacto de las personas en la organización, y eso es lo que debería pasar, pero pues debemos estar ahí, como decía, para entrenarlos y para apoyarlos. Hábitos productivos, es lo que he hablado yo todo el tiempo, porque eso es lo que hay que desarrollar con el onboarding, y entonces ahí es donde entra el onboarding efectivo y estratégico como un ejercicio real de generar hábitos productivos rápidamente a las personas, para que las personas puedan llegar a mejorar su desempeño y continuar con esa motivación que traen para poder hacer las cosas. Me detengo un segundo en el onboarding y en el efectivo y estratégico. Onboarding suena medio pretencioso, ¿no? Hay esas siglas en inglés que nos fascina meter dentro de nuestras organizaciones, acá en Colombia, donde en teoría no hablamos, donde en teoría hablamos español, teoría. Ahora se hablan otros dialectos, pero que de alguna manera tiene un sentido especial y lo seguimos utilizando básicamente como onboarding, porque pues evidentemente tiene que entrar dentro de unas tendencias globales. Las empresas en el mundo le están invirtiendo a esto y le están invirtiendo una plata considerable. Hay mucha discusión de cuánta, pero están hablando que entre 280 y 300 billones de dólares se invierten al año en onboardings en el mundo. Entonces, pues eso tiene que pasar por algo. Las empresas no están metiendo todo ese dinero porque sí, sino es porque tiene una consecuencia directa con el resultado de las organizaciones. Y adicionalmente porque tenemos que hacer un alto en el camino y empezar a ver ese proceso de verdad de acercamiento y de incorporación de una persona dentro de una organización como eso, como un proceso de incorporación. Y si le seguimos diciendo inducción, se nos queda en el check, se nos queda en ese proceso de cumplir con una norma, cumplir con un requisito, y no le damos la trascendencia que tenemos que tener. Entonces por eso recomiendo el onboarding, por más de que suene medio harto, medio pretencioso ahí, medio gringoide, sin tener nada malo contra los norteamericanos, pero pues definitivamente hay que verlo de otra manera diferente, por eso lo tenemos como onboarding. Y después efectivo y estratégico, ¿por qué? Porque tiene que ser pensado desde la estrategia de la organización, desde lo que busca la persona trayendo a la organización, trayendo a una persona adentro, y desde cuáles son las expectativas de su gestión durante el tiempo. Entonces así es que hay que pensarlo, y esos son los onboardings que son realmente efectivos y estratégicos. Planteando una definición de entrada, para nosotros esto no tiene dueño, esto es Spira 100%, ni siquiera Camilo Vergara. Es que el onboarding no es un programa de capacitación, sino un proceso de integración para el nuevo empleado. Y miren que estamos hablando de proceso, no estamos hablando de un momento, ¿no? No estamos hablando de un certificado, sino estamos hablando de todo un proceso que tiene que llevar, que probablemente tiene que tener un tiempo, que tiene que tener unos recursos, que tiene que tener un sistema que tiene que funcionar para que evidentemente trascienda la inducción y se vuelva realmente ese proceso de incorporación de la persona. Y miren que está subrayado y resaltado el tema de proceso de integración, y es mucho más que inducción, ¿no? No es solamente decirle qué tiene que hacer, sino cómo lo va a hacer para que le pase su vida mejor dentro de la organización, y que en ese camino no sea solamente su desempeño el que crece, sino también de alguna manera se mantiene su atención, su actitud, su energía, etcétera, en el proceso de incorporación a una empresa. Se asemeja un poquito al proceso de abordaje, también por eso nos gustó el onboarding. El abordaje a bordo de un barco, ustedes no sé si han vivido ese proceso, cruceros o lo hemos visto en las películas, es un momento de verdad trascendental, ¿no? Está el capitán a la entrada, nos recibe toda la tripulación con las mejores galas, haciéndonos sentir bienvenidos primero y poniéndose a nuestra disposición también para lo que nosotros podamos llegar a necesitar. Entonces pues tiene esa trascendencia también, ¿no?
donde hay que empezar a ayudar a las personas a que desde el primer momento se pongan la camiseta, ¿no? Y cuando uno entra al barco, uno se le transforma la vida, y entonces se le tiene que transformar también la vida a uno cuando está en la organización. ¿Para qué? Para que uno se sienta parte de, porque cuando uno se siente parte de, probablemente va a ser más difícil para uno tomar la decisión de irse, y adicionalmente porque cuando uno se siente parte de, también quiere hacer las cosas de una mejor manera, se conecta más desde lo que la empresa quiere, desde lo que yo cómo voy a contribuir, y no simplemente lo que esperan que yo haga, que es un poquito diferente. Y hablando, pues, si es de barcos, les traigo un ejemplo que me encanta, que es de esta compañía que se llama Royal Caribbean International. Royal Caribbean International es una de las empresas de cruceros más grandes del mundo. Me imagino que lo hemos oído hablar. Por lo menos, si no hemos tenido la experiencia de vivir un crucero, recomendada, si se puede. Y ellos tienen una trascendencia grandísima en ese proceso, no solamente para sus huéspedes, no solamente para las personas que van a entrar, sino también para las personas que trabajan con ellos. Y tiene todo el sentido, ¿no? Si yo estoy pidiéndole a una persona que va a entrar a mi barco, que se sienta bienvenida, que se sienta parte de la casa, yo tengo que tener dentro del barco personas que trabajan en el barco, pero que sienten el barco como su casa, que sienten en el barco una realización de su vida, que sienten en el barco una realización de sus sueños, de la misma manera como uno cuando va a un crucero quiere cambiar su vida y quiere de alguna manera vivir otra vida diferente. Parte desde la promesa de valor de Royal Caribbean para sus clientes. Miren esas dos ofertas de valor que tienen ellos. Relax in Paradise. O sea, a mí me van a llevar al cielo. De entrada, ya me lo están diciendo así, ¿no? Y la otra, Life is better when cruising. La vida es mejor cuando está en crucero. O sea, yo me tengo que desentender de mi vida va a ser mejor gracias a ellos. Me están poniendo ahí el tapete rojo y yo tengo que entrar simplemente, y después del tapete rojo mi vida va a ser mejor. Gran promesa de valor, ¿no? Y de la misma manera, pues si eso es una gran promesa de valor, pues la gente que trabaja para Royal Caribbean tiene que ser responsable de ejecutar esa promesa de valor y hacer vivir realmente eso, para que pues, esto no sea simplemente un ejercicio de una vez, que es parte de la estrategia de los cruceros, sino que se vuelva una comunidad de crucero, de esas personas que van muchas veces porque encuentran que es la mejor vacación o el mejor escape a su realidad. Para lograrlo, trabajan en su gente consecuentemente, desde el principio, desde el primer día. Tienen todo un programa que ellos han determinado el Gold Standard, Gold como oro, G-O-L-D, ahorita hablamos un poquito de qué quiere decir, pero que de alguna manera asume que cuando una persona entra a trabajar al crucero y tiene que entregar semejante oferta de valor, pues tiene que actuar de una manera diferente, ¿no? Tiene que actuar de una manera congruente con eso, y entonces pues tiene que estar sano. Y entonces tienen programas de salud, no solamente de seguridad, sino de salud real para que las personas estén sanas dentro de un crucero. Personas que no tocan tierra durante días completos, pues tienen que estar bien para poder entregar esa experiencia. Tienen que generar buenos espacios y el trabajar a bordo tiene que ser interesante y atractivo para las personas. Tienen que tener tiempo personal. Imagínense uno metido meses, porque ellos no es como uno que va en una semana y se baja y listo, no, ellos siguen, ¿no? Y tienen temporadas de mes completo en los cuales ellos no se bajan del barco muchas veces. Y el no bajarse del barco pues tiene que tener unos espacios diferentes para que mi tiempo se vuelva también una posibilidad dentro de ese encierro que significa estar dentro del bote. Y donde promueven las celebraciones de las personas. Pero lo más importante de todo, promueven el generar experiencias que ellos llaman wow, experiencias extraordinarias también a las personas que están trabajando para ellos, no solamente lo que le vamos a dar a los clientes. Lo hacen a través de lo que les decía, el programa que ellos llaman Gold, que es básicamente Greet and Smile, que quiere decir saludar y sonreír. Own the Guest Experience quiere decir hágase dueño de la experiencia del cliente. Look the part, eso que básicamente lo que traduce es hágase parte de esa solución. Si yo le estoy diciendo que la vida es mejor cuando usted está en el crucero, pues de alguna manera yo le tengo que dar todas las soluciones. Y por último, deliver the wow, y es entréguele ese factor sorpresa, ese factor diferenciador que va a hacer que la vida sea mejor cuando yo esté en el crucero.
Y de la misma manera que para los clientes es una realidad y esta es la promesa de servicio, es la promesa de servicio, o pues por lo menos la promesa de entrada de ellos, y así se forman desde el principio para poderlo entregar y para que la vida de ellos sea congruente con lo que tienen que entregar dentro del trabajo. Acá les tengo el video que les dan a ellos, está disponible en la página de ellos porque pues, son orgullosos de decir que tienen este programa de onboarding para sus personas, que pues, es un resumen corto en inglés, pero pues, que traduce todo lo que ya les dijimos anteriormente. Are we there yet? Ese es su programa de onboarding. Desde el principio les están enseñando a que si quieren hacer sonreír a sus clientes, ellos tienen que sonreír en consecuencia. Que si tienen que solucionar los problemas, pues ellos tienen que ser los que tienen que solucionar los problemas y sus problemas tienen que estar solucionados. Tienen un programa de bienestar importantísimo adentro, donde les enseñan a hacerse responsables por los resultados de sus clientes, pues alguien tiene que ayudarlos a ellos a tener resultados dentro del bote, y donde les enseñan que pues, si van a entregar experiencias extraordinarias, esas experiencias wow a sus clientes, para ellos también tiene que haber experiencias wow, y trabajan en eso desde el primer momento. Lo bonito del asunto es que tiene resultados, no solamente en que hayan personas que tengan como uno de sus grandes sueños en la vida trabajar para una compañía como Royal Caribbean, que es una de las great places to work en el mundo, sino que adicionalmente pasan cosas como esta, donde los clientes al final, por entender que esa promesa de valor se ve cumplida y no es por una compañía sino por unas personas, de alguna manera confían en ello. Y entonces esto es una revista que se llama Best Cruise Lines de US News, donde calificaron a Royal Caribbean y la llevan calificando durante los últimos 5 años como la mejor línea de crucero por el dinero que uno paga. Entonces seguramente el programa les cuesta, sí, le invierten unos recursos, tiempo, etcétera, etcétera, pero tiene retorno. Y eso es lo que buscamos, ¿o no? Que todas estas iniciativas, llámese capacitación y desarrollo, llámese mejoramiento del talento, llámese gestión humana en términos generales, tenga retorno sobre la inversión. Y vemos cómo este tipo de cosas pues evidentemente tienen ese retorno sobre la inversión, porque pues, cuando uno va a buscar un crucero, lo primero que ve y uno dice comparar cruceros, le sale US News Best Cruise Lines, y ahí está como primer crucero por el dinero, Royal Caribbean. ¿Cuál es la decisión de uno? Pues se va para allá, porque ya alguien lo ha vivido y me está diciendo que funciona. Entonces ahí es donde tenemos que entender cómo hacemos para trascender un poquito la inducción y volverlo realmente un onboarding. Y básicamente es un ejercicio, como yo les decía desde el principio, de darle trascendencia, como lo pudimos ver con Royal Caribbean. Trascendencia desde, pues sí, tenemos un proceso de inducción básico, evidentemente el chulo hay que ponerlo. Definitivamente, no nos podemos escapar de él. Está dentro de nuestros estándares, está dentro de nuestros procesos de calidad. Yo no les estoy diciendo déjenlo de hacer, por favor, porque después me regañan todos los departamentos de calidad y de aseguramiento de
de la calidad y demás. Pero pues tiene que trascender de ahí, tiene que pasar otro cierto tipo de cosas, como por ejemplo, dejarle claro a las personas cuáles son las características o las expectativas de cumplimiento. Nosotros ponemos a las personas a trabajar, les decimos, ustedes tienen estos KPIs, pero ¿cómo lo van a hacer? Ni idea. Y eso es cuestión de ustedes y de sus jefes, ¿cierto? Y ustedes verán cómo, y entonces ahí es donde empezamos a ahogarnos en la piscina porque no sabemos nadar. Segundo, temas de claridad. De claridad no quiere decir de cómo va a hacer su trabajo necesariamente, sino de claridad con cosas tan sencillas, por ejemplo, como, oiga, ¿quién le soluciona a usted un problema de sistemas? Revolución tecnológica, claro, le tenemos todas las apps, le tenemos todas las herramientas de optimización tecnológica, pero no le decimos cómo le tiene que utilizar, ni quién le va a solucionar un problema cuando eso no le funcione, o dónde consigue sus recursos para poder hacer las cosas, dónde consigue una fotocopiadora, si todavía hay fotocopiadoras por ahí dando vueltas, cómo pide un permiso, cómo pide vacaciones, todo ese tipo de cosas que de alguna manera todo el mundo lo hace y lo da por sobreentendido, y cuando uno entra pues no se toman el trabajo o la molestia de decirle a una persona nueva qué tiene que hacer, que en últimas es un ejercicio de claridad y que le va a ayudar a esa persona a hacerle más fácil ese proceso de incorporación y le va a hacer más fácil que mantenga la actitud hacia el trabajo como tal. Después, temas específicos de cultura. Nosotros queremos que las personas actúen en consecuencia con la cultura, pero lo que le hacemos es que le damos un manifiesto y le hacemos que reciten unos valores. ¿Sí o no? Eso no es hacer lo que él entienda desde la acción, qué quiere decir y cómo se vive la cultura de una organización, con unos estándares y con unas expectativas específicas, decirles cómo se ve eso, no solamente cómo se lee en un banner, en uno de esos, ¿cómo se llaman? De pendones, gracias, en un pendón de esos bonitos que hay a la entrada de las organizaciones o en un cuadro bien enmarcado, sino cómo se vive eso qué quiere decir a nivel de acciones y de comportamientos culturales. Y por último, temas de conexión, donde le damos la oportunidad y le damos la trascendencia a una persona de entrar y que se siente importante en una organización, ¿no? Personas que llegan y básicamente los termina presentando el vigilante de la organización, no queriendo decir que el vigilante no sea importante, es súper importante, pero pues la labor del vigilante es vigilar la puerta, no presentar a la persona que está llegando a la organización, personas que terminan llegando a buscar, oiga, ¿dónde es que es mi puesto? Personas que terminan llegando a preguntarle a otras personas, ¿dónde será que me están esperando? Y eso, pues evidentemente cuando eso pasa, pues, genera desconexión desde el primer momento. Y temas también obviamente de esos que pueden sonar superfluos, pero son importantes, como la camiseta, como el mug, como la taza, como el mousepad, como todo ese tipo de cosas que de alguna manera, pues desde el primer momento, pues las personas, aunque pueden vivir sin ellos, les van a ayudar simplemente en un ejercicio de conexión con la marca a volverse embajadores desde el principio. Y entonces hay que darle trascendencia a eso también. Y cumpliendo con esos pasos, llegamos a hacer un onboarding. Entonces no es un ejercicio, como yo les decía, de transformemos y digámosle ahora la inducción onboarding y listo, y le ponemos una tacita y un mousepad bonito, sino hay que hacer un ejercicio, un proceso y volverlo sistemático, que tenga no solamente la forma, sino los mecanismos para poderlo hacer. Como yo les dije, voy a tratar de que queden 3 puntos claves de acá. Y los 3 puntos claves es para que esto no solamente quede en lo que les dije, que es como un proceso así genérico de transformación de la inducción hacia el onboarding, sino que evidentemente, digamos que se vuelve ese proceso, tienen que pasar estas 3 cosas en nuestra experiencia. Lo primero es que se trascienda un poquito en ese proceso de inducción o de onboarding como tal, de KPIs a KBIs. Ahorita voy a hablar un poco de eso, para generar hábitos productivos desde el principio. Lo segundo, que el onboarding se ha visto como un sistema de certificación. Eso suena chistoso, eso suena medio procedimental, pero es súper importante, lo vamos a explorar. Y el tercero es que definitivamente hayan temas de engagement, temas de generar conexión con las personas desde el principio. Voy a ir por uno rápidamente, donde arrancamos por los KBIs. ¿Qué son KBIs? Básicamente son aquellas pequeñas acciones, son aquellos pequeños indicadores, pero que tienen una trascendencia grandísima en generar un resultado.
Si lo quisiéramos poner en términos muy escuetos, el KBI, el Key Behavior Indicator, el indicador clave de desempeño, es el precursor del KPI. Hablaban ahorita de la importancia o no de los sistemas de evaluación de desempeño y cómo en culturas innovadoras como la de SAP tal vez, están dejando un poquito atrás la evaluación de desempeño para hacer conversaciones graduales de desempeño. Y eso básicamente tiene una razón de ser, y la razón de ser no es simplemente porque SAP quiera ser innovador, que lo es, sino porque entiende que el KPI es un resultado final, ¿no? Y sobre el resultado final ya no hay nada que hacer, a diferencia del KBI. Yo el KBI, cuando identifico qué tiene que hacer la persona, puedo ir trabajando con esa persona para asegurar que al final el resultado sea una realidad. Y voy pudiendo ajustarlo en el camino y no simplemente esperar a que pase y después ver a ver cómo lo mejoro. ¿Suena más congruente o no? Trabajar sobre KBIs que sobre KPIs. Obviamente hay que hacer un entendimiento de cómo esos KBIs, esas acciones claves de desempeño, me llevan al KPI final. Y hay que hacer un entendimiento no solamente desde la lógica, que les puede decirle a uno, oiga, si yo hago estas y estas acciones, pues voy a llegar hacia allá, sino realmente entender desde todas las perspectivas cómo encaja la persona desde lo que está haciendo con el ideal según la estrategia de la organización y cómo le ayudo para cerrar las brechas que haya entre lo que la persona hace y lo que debería hacer para lograr ese resultado. Evidentemente pues no es un proceso sencillo y me imagino que la pregunta es uno cómo identifica KBIs. El KBI definitivamente pues de alguna manera tiene que ser trabajado, tiene que ser diagnosticado, yo tengo que entender cuáles son esas acciones claves de desempeño por un proceso concienzudo. Lo importante del tema es que lleguemos a tenerlo y que lo podamos incorporar dentro de ese proceso de onboarding de una manera en la que ya esté determinado en acciones específicas, donde yo le pueda decir tranquilamente a una persona, oiga, para que usted tenga el desempeño que nosotros esperamos y para que usted pueda dar los resultados que nosotros esperamos de usted, usted debería hacer esto, esto, esto y esto. Obviamente, suena súper sencillo, ¿no? Porque decir hacer esto, aquí me queda súper fácil a mí, pero evidentemente digamos que es un ejercicio en el cual la persona va a tener que hacer su proceso de inducción funcional, va a tener que aprender de su cargo, va a tener que desarrollarse, pero por lo menos teniendo esas acciones mínimas de entrada, el proceso va a ser más fácil y el ajuste va a ser más fácil y la curva de desempeño va a ser más lograble. En esa medida yo debería estar evaluando todo el tiempo si yo sí le estoy dando esos elementos dentro de ese proceso de onboarding a las personas que están entrando a la organización. Porque ¿qué pasa? Que normalmente, acá como vemos en esta gráfica, la gran mayoría de procesos de inducción quedan acá en un ejercicio de cobertura, ¿no? Nos aseguramos que todas las personas que entran a mi organización tienen el proceso de inducción y todos los chulitos, ¿no? Entonces, pues evidentemente, pues demográficos, horas, y entonces aseguramos que le damos 3 horas de inducción, porque eso dice mi sistema de gestión de la calidad. De alguna manera, algunos más evolucionados, miramos que la persona haya quedado satisfecha con el proceso, pero satisfecho es la forma, ¿cierto? No realmente si le sirvió o no le sirvió. Otros un poquito más evolucionados miran conocimiento, habilidad y entonces, certifican a la persona y de alguna manera sí entienden si la persona sabe lo que tiene que saber para poder hacer lo que tiene que hacer y lo miran en la práctica. Y otros más desarrollados todavía, ahí sí empiezan a mirar comportamientos y acciones y cómo pueden evidenciar y garantizar que esa persona en periodos de tiempo específicos pueden hacer lo que se espera de ellos. Y esos son los procesos de onboarding efectivos. ¿Cómo lo identificamos? Teniendo claro los objetivos de negocio, teniendo claro qué deben hacer esas personas para lograr los objetivos y qué deben aprender para poderlo hacer. Porque pues es un poco injusto que nosotros traigamos personas diciéndoles que ya tienen que estar listas para poder arrancar y entonces ahí empiezan esos fenómenos de ahogo en la piscina fría y de disengagement y de salidas de personas de la organización. Les traía un ejemplo rápido, me queda muy poquito tiempo, con un cliente nuestro en México, donde básicamente era para un grupo de comerciales y el grupo de comerciales
pues venía vendiendo lo que tenía que vender, pero no a todo lo que podía dar. Y nos dijeron a nosotros, ¿cómo hago para que dé más? Les redefinimos su proceso de onboarding, donde entendimos que realmente esas personas no tenían necesariamente que tener un montón de habilidades comerciales, que era lo que se estaba buscando en los procesos de reclutamiento y selección, sino que tenía que tener unos hábitos específicos en términos de cosas súper sencillas del día a día, como cómo exhibir bien, cómo rotar bien inventarios, cómo exhibir promociones, etcétera, etcétera. Básicamente, ¿por qué? Porque la paradoja o el paradigma del negocio había cambiado. Enseñándole esas tres cosas, logramos un desempeño absolutamente superior. Y eso es lo que debería esperar un ejercicio de onboarding efectivo, que realmente identifique qué es lo que tiene que hacer puntualmente la persona, dárselo para que él lo entienda, entrenarlo para que lo pueda hacer, y después evaluarlo en esos términos, en el término del KPI y no necesariamente del cumplimiento. Lo segundo es el onboarding como sistema de certificación. Si yo estoy diciendo un buen onboarding es el que promueve la generación de KPIs, pues tengo que poderlo medir, ¿no? Y tengo que medirlo en factor de todo lo que va a ser un onboarding, que no se quede simplemente en la inducción. Temas como la organización, la cultura, los valores. Nuevamente, yo dije sí, que no se quede solamente en la foto, en el banner de la entrada, sino que se vuelvan acciones. Hay que mostrarle a las personas las acciones que indican que sí tienen esas calidades o esas posibilidades para ser parte de esa cultura organizacional. Darle los KPIs, identificar claramente las tareas y las herramientas en términos de competencias funcionales que tiene que tener esa persona para poder ser efectivo en su trabajo. Hacer un ejercicio de training on the job para que de alguna manera, y training on the job entendido como todas esas herramientas que le podemos dar a las personas para que él mismo en el día a día las utilice para poder saber más de lo que tiene que hacer dentro de su trabajo y poderlo aplicar de una mejor manera. Y por último, una certificación, y la certificación no necesariamente en términos de una nota, sino de identificar claramente a través, pues también con un proceso de engagement, que esa persona tenga un cumplimiento claro en términos específicos de tiempo. ¿Qué quiere decir? Que en 4 días, 4 semanas, 4 meses yo pueda ver el avance de una persona en términos de entregables específicos de cargo. Espero ser claro, voy muy rápido, pero lo que necesito hacer es empezar a entender dentro de cada uno de estos grandes macroprocesos de un proceso de onboarding, ¿qué tengo que empezar a definir en esos periodos de tiempo? Y acá digo 4, 4, 4 porque es lo que utiliza un cliente nuestro, pero pueden ser 3, 3, 3, 2, 2, 2 o 6, 6, 6, dependiendo del tiempo, de los recursos y de la orientación estratégica que tenga una organización hacia sus empleados, a sus colaboradores y a su proceso de onboarding. En ese sentido, básicamente, y queda la certificación como ese ejercicio de asegurarnos nosotros mismos como empleadores que esa persona realmente tiene todo lo que tiene que tener en términos culturales, de procesos, de conocimiento funcional, para en un periodo determinado poderlo evaluar y poder decidir si esa persona sí está lista o no está lista para trabajar con nosotros. Yo sé que es fácil pedirlo, yo sé que es difícil hacerlo en las organizaciones. ¿Por qué? Porque queremos productividad desde el primer día. Pero es la mejor manera de hacerlo si lo miramos en retrospectiva. Es lo que nos va a dar mayor rendimientos, mayor productividad. Voy a pasar otro ejemplito que tenía rápidamente. Llego más bien a la aplicación. Esa compañía, específicamente en el tema del 444, por ejemplo, a los 4 días, ¿qué esperaba de la persona? Que tuviera totalmente claro en acciones el tema de cultura, valores, estrategia y oferta de valor. Que tuviera claro cuál era las redes de colaboración que tenía que haber establecido para poder funcionar supremamente bien dentro de esa organización. En 4 semanas tenía que tener todo el conocimiento funcional, tenía que tener todos los procesos funcionales, las mejores prácticas. Y en 4 meses tenía que tener definidos KPIs, no solamente definidos, sino ya incorporados KPIs en términos de esas acciones críticas de desempeño, y ya tenía que tener por lo menos un KPI cumplido. Eso es supremamente manejable para una persona. Y si nosotros desde el primer día le decimos a una persona, mire, yo espero de usted que en 4 días tenga esto, que en 4 semanas tenga esto y que en 4 meses tenga esto, les aseguro que la persona le va a hacer más fácil su vida, su desempeño va a mejorar y su actitud no va a decaer. ¿Por qué? Porque sabe qué se espera de él y tiene las herramientas para poderlo hacer.
Ese es el sentido de la certificación. Y por último, el engagement. El engagement, que es lo que más nos gusta, ¿no? Google, Facebook, Apple, grandes ejemplos que suenan mucho en redes sociales, en internet, por todos lados, de mejores prácticas en términos de generarle valor a las personas cuando entran a una organización. Aquí básicamente no va a llegar al proceso específico que hace cada uno de ellos, sino a lo que hay genérico detrás de los tres más grandes y más importantes, que son esos. Los puntos clave son: lo primero es que le prestan la atención desde su llegada, les hacen ceremonia de llegada a las personas, y tienen temas específicos, por ejemplo, de entran todos un mismo día, no importa el cargo, dicen el lunes 15 van a entrar todos los nuevos reclutas a la organización. ¿Para qué? Para poderles dar relevancia, para poderles hacer una fiesta de bienvenida, para poderles hacer un tour, digamos que como se lo merecen, para hacerlos sentir bienvenidos, para ponerles un poquito de esa alfombra roja que le pone Royal Caribbean a sus empleados, para hacerlos entrar y vivir una gran experiencia. Lo segundo, les hacen una presentación oficial, entonces pues, están en un auditorio probablemente como este, les dicen bienvenidos nuevas personas, y las personas que quieren venir a conocerlos pueden venir a conocerlos, o si no, les hacen tours por la organización y les van mostrando específicamente las diferentes partes de la organización. Les hacen una agenda de reuniones claves, algunos muy estandarizadas y muy organizadas, otras muy informales, pero con las personas que les van a ayudar a ellos realmente a tener claridad en los procesos, claridad en los resultados, claridad en las expectativas que se tiene de ellos. Les facilitan la integración en términos de que les dan las cosas que necesitan tener desde el primer día para poder gestionar. Sí, por ahí en 15 días tienes tu computador listo. ¿Suena o no suena? El correo electrónico, sí, ya casi, pero pues ya tiene un montón de mails en cola, ¿no? Pero todavía no lo tiene seteado. Cosas así por el estilo. Lo apoyan en trámites, todo ese tema de legalización de contratos y todo el tema digamos que de estandarización laboral. Le facilitan todas las herramientas de trabajo. Y acá tenía los ejemplos específicos, pero quiero parar en el de Apple, que creo que es el más significativo de todos. Cuando hay un libro bonito de Adam Lashinsky que habla de Inside Apple y cuenta toda la historia de onboarding de Apple, y él dice, pues tiene una cantidad de cosas muy importantes, le da las herramientas brillantes a todo, le da su camiseta azul, etcétera, etcétera, va a hacerlo sentir parte de eso, pero lo más importante que les da es una carta, y es esa carta que está ahí, y la voy a resumir. Le dice básicamente: usted está entrando a la mejor empresa del mundo, la empresa de sus sueños, la empresa que lo va a hacer grande y que lo va a proyectar en su vida, pero le va a tocar trabajar duro y va a tener que hacerlo en secreto, porque acá tenemos muchas cosas secretas. Y entonces, si usted llega básicamente velado detrás, dice, si usted llega a revelar algo, tiene una cláusula de confidencialidad dentro de su contrato, que va a ser bien complicado para usted salirse de eso. Entonces tenga cuidado. Todo eso feo le dice, va a tener que trabajar mucho. Y ojo si revela algún secreto, pero está en la mejor empresa del mundo. Y se tiene que sentir orgulloso de eso. Y eso es lo que genera conexión para las personas. ¿Por qué? Porque están entrando a Apple. ¿Por qué? Porque les están diciendo que está entrando a la mejor empresa del mundo, donde ellos se lo creen y esperan que ellos también se lo crean, ¿no? ¿Cuál es el mejor? Ahí no hay mejores, definitivamente. Son los que tengan de verdad una conexión con el propósito, con la cultura, con los valores, que tengan definido esas acciones realmente fácilmente digeribles para las personas, estandarizadas, y que lo hagan sistemáticamente, que no sea un ejercicio de como está de moda hacemos onboarding hoy, mañana como es difícil y demorado lo dejamos de hacer. Esas son las mejores. ¿Cómo lo logramos? Teniendo estrategias de desarrollo de talento, como lo dijo Javier, desarrollo de contenidos específicos para eso, que no sea simplemente el que pudo hacer el gerente en sus 2 minutos que no tiene nunca, entonces por la noche en la cama quitándole tiempo a su señora o a su señor marido, y entonces tuvo el tiempo de hacer una presentacioncita para dársela a la persona que llegaba mañana, sino que sean contenidos de verdad hechos para eso, para que las personas lo sientan propios y que se ajusten también a la forma de actuar, que tenga herramientas tecnológicas. Es una realidad, el 74% de la nueva fuerza laboral son millennials y centennials, nacidos digitales, tiene que tener herramientas digitales.
y donde se ha hecho de verdad con la conciencia de que la mejor manera de garantizar productividad y la mejor manera de garantizar engagement de las personas en la organización es formándolas. Eso es un onboarding estratégico y efectivo. Nuevamente, no hay una receta de cocina, hay unos pasos específicos, como lo hemos hablado, unas recomendaciones que les podemos dar. El tema importante es que lo asuman culturalmente, un poquito como decían las panelistas de innovación. El hacer un buen onboarding es parte de ser innovador y los animamos tremendamente a hacerlos. Muchas gracias. Hubiera podido hablar un montón más. Y no sé si tengo tiempo de preguntas o ya no. 5 minutos. Si hay alguna pregunta. ¿O el hambre ya no deja? Por allá arriba, pero está difícil. ¿Qué pasa cuando en una organización hay unos picos de producción y yo debo contratar personal, inició por un corto tiempo? ¿Cómo puedo medir ese impacto de ese programa? Me está preguntando, para los que no alcanzaron a oír acá abajo, qué pasa cuando en una empresa hay como esas necesidades de contratar personas estacionalmente, según te entiendo, que de alguna manera tienen que ser contratadas para garantizar un proceso específico o un resultado específico en un punto específico del tiempo. Evidentemente, hacer todo este proceso tan robusto puede ser un poco difícil, ¿no? Y ahí entonces es donde está la disculpa para no hacerlo. Aquí lo que toca hacer es pensar desde el principio en que este proceso le sirva tanto a las personas que van a hacer un proceso de incorporación formal y normal dentro de la organización, como para esas personas. Lo bonito de lo que les estoy proponiendo acá es que está basado en expectativas reales. Y entonces, si para una persona que entra a trabajar normalmente dentro de una organización, el proceso pueda ser definido en 3-3-3 o 4-4-4, según se los mostré ahí, probablemente para esas personas que van a llegar a esos ciclos específicos de productividad o de atención al cliente o de ventas o de lo que sea, pues no van a ser 3-3-3, 4-4-4, sino va a ser 1-1-1. Y lo que hay que hacer es definirles específicamente cuáles son las expectativas que se tienen para ellos y de alguna manera tener esos ejercicios, por ejemplo, recomendadísimos, inducciones virtuales. Estamos haciendo cosas bonitas donde desde la virtualidad se puede generar una conexión con la estrategia, que eso es algo muy importante. Entonces, pues, una persona que llega para hacer un reemplazo o para hacer un temporal o un estacional, de alguna manera entra porque sabe que tiene que vender o que sabe que tiene que producir, pero no sabe por qué, no tiene ni idea de la estrategia de la organización, no tiene sentido de pertenencia. Poniéndoles un video del gerente general explicándoles qué se espera de ellos, cuál es la estrategia de la compañía, etcétera, etcétera, que se puede hacer dentro del ambiente virtual, lo que generamos es que esa persona en un proceso más corto y teniendo definidos cuáles son esos criterios de desempeño de él, pueda ser incorporado de la misma manera. Pero pues obviamente toca adecuarlo a eso, pero tiene que ser pensado integralmente, tiene que ser pensado como si fuera una persona normal, solamente sabiendo que su curva de desempeño tiene que ser mucho más rápida. Lo hemos hecho y de alguna manera no es incompatible, es totalmente compatible, lo único es que tiene que ser pensado integralmente desde el principio. Yo... digamos que no hemos tenido un asesoramiento como tal, sino que hemos venido indagando pues, internamente. Nosotros lo manejamos desde la parte de selección, contratación e inducción. Digamos que tú solo hacías énfasis en la parte de inducción, pero también es importante pues, tener en cuenta desde el momento de que se empieza el reclutamiento hasta el tema de la vinculación y personalización, hasta el plan de entrenamiento. Totalmente, totalmente. Digamos que aquí está abordado el tema un poco más desde ya cuando la persona está seleccionada, pero evidentemente ese proceso de onboarding tiene que ser vivido desde el primer momento que la persona tiene ese primer contacto con una oferta laboral. Eso se va a generar una experiencia. En últimas, pues como les dije desde el principio, esto se trata es de generar una gran experiencia en la persona y evidentemente si se tiene el pues mucho mejor, porque la persona va a llegar no solamente sensibilizada, sino que ya de alguna manera va a tener como ese espíritu y esa estrategia
y esa experiencia que va a facilitar que su incorporación va a ser más fácil y que probablemente también su productividad. Entonces, definitivamente recomendable que sea desde el principio. Bueno, señores, muchas gracias, señores y señoras, que disfruten el almuerzo y el resto del día. Hasta luego.